Estamos en la serie Solo Dios. Ya hoy vamos por ¿cómo llamarlo? Episodio número 3 de la serie, y hoy vamos a hablar acerca de nuestros temores y algunas cosas por allí importantes que queremos que Dios hoy hable a nuestro corazón. Pero acompáñeme primero en una oración, ¿sí? Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos permite nuevamente reunirnos y a la luz de tu palabra crecer y aprender. Gracias porque hemos venido descubriendo diferentes facetas de quién eres, de cómo nos ayudas en diferentes circunstancias de la vida que todos enfrentamos de una u otra manera. Pero hoy te pedimos que por tu Espíritu Santo nos hables, independientemente de la circunstancia o situación en la que cada uno se encuentre, que tu palabra sea efectiva para todos de la misma manera, que produzca fruto, que crezca en nuestros corazones y que a través de nosotros incluso pueda llegar a otros. Gracias por darnos la libertad en este país, Dios, de reunirnos como podemos hacerlo, incluso con ciertas restricciones, pero aún así podemos reunirnos y adorarte, cantar y estudiar tu palabra. Y eso, Dios, no queremos dejarlo pasar por alto, reconocer que has sido bueno con nosotros. Gracias por eso. Te bendecimos y te pedimos una vez más, háblanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Salmo 34, Salmo 34, versículos 4 al 7. Vamos a leerlo. Ese es el texto con el que vamos a iniciar esta mañana. La mayoría, o creo que todos los versículos de hoy los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por si quieren por allí buscar esa versión en sus dispositivos. Y el Salmo 34, versículos 4 al 7, dice así: Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda, estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Quién ha sentido temor, miedo alguna vez en la vida? Para saber, una encuesta general. Sí, es como normal, ¿cierto? Asustarse. Por X o Y razón. Algunos tenemos fobias. Yo le tengo particular fobia a las serpientes. No las soporto. No estoy seguro de que Dios las haya hecho, honestamente. ¿Verdad? No, tengo problemas con las serpientes, no me gustan. Hace ¿qué? Año y un poco más de un año fui con Benjamín a Monteverde, y por allí hay un serpentario. Y nos fuimos juntos a enfrentar miedos, intencionalmente. De hecho, era un viaje, le puse reto de valientes, pero era él y yo, porque nos fuimos a enfrentar nuestros miedos. Las alturas, haciendo el canopy, los puentes altos que hay por allá. Tengo muchísimo vértigo, me paralicé en un par de puentes, y Benjamín empujándome para que lograra pasar. No sé si han hecho el Tarzan Jump, ¿verdad? Que hay que subirse a una plataforma altísima y brincar, y fatal, terrible, no lo haría otra vez en mi vida. Y cuando fuimos a este lugar de serpientes, realmente eran reptiles en general y de bichos raros y cosas así. Entonces habían arañas, que es la fobia de Benjamín, y serpientes, que es mi fobia. Y los dos no llegamos definitivamente a tomar con nuestras manos ninguna de las criaturas estas no tan agradables. Pero simplemente estar cerca y darnos cuenta de que pues están ahí. Algunas son dañinas, otras no tanto, y ¿verdad? Hay gente que incluso les gustan, pero que muchos de nuestros miedos surgen a veces de cosas que no han sucedido, ¿verdad? De cosas que esperamos acerca del futuro que sucedan y creemos que podrían suceder, pero no suceden, y muchas nunca llegan a pasar. Muchos de nuestros miedos surgen de cosas irreales, por ambientes en los que crecimos, quizás, por experiencias previas de vida, o simplemente porque un pensamiento entró a nuestra mente y lo albergamos luego en nuestro corazón, lo alimentamos, lo hicimos crecer, y algo que fue algo pequeñito originalmente se convirtió en un fantasma que nos persiguió por años. Lo cierto es que el temor es tan natural como lo de respirar. Yo tenía unos 6, 7 años
Cuando en una ocasión mi mamá tenía esta costumbre de salir a hacer compras en las tardes y nos dejaba a mí y a mis hermanas durmiendo. Sí, después de un almuerzo pesado y unos niños lo ponían a hacer una siesta, esa siesta duraba horas y mi mamá aprovechaba y salía sin nosotros, hacía unas compras rápidas y regresaba. Crecí en un pueblito, ¿verdad? No estoy hablando de un lugar peligroso, es ámbito de Cotobruz. Entonces nada más le decía a la vecina, ahí quedan los chiquillos, cualquier cosa, si se despiertan y los oye llorando o algo, dígales que yo ya vengo, que andaba haciendo compras. 6 años podía tener yo, entre 6 y 7 años. Y recuerdo una ocasión que eso de las 6 de la tarde, ya cuando era oscuro, me desperté y vi que no estaba mi mamá. No sé si se atrasó ese día o algo extraño pasó, pero no había llegado aún. Fui a donde la vecina a ver si sabía algo y sí me dijo que mi mamá estaba haciendo compras, que había avisado que ya volvía. Regresé a la casa, estaba mi hermana de 5 años y la que me seguía podía tener la siguiente 2 años, creo que por allí. Sí, yo sé, no es una buena práctica dejar a los hijos solos, no estoy recomendando y si nos está viendo, esto no se hace. Pero es el campo, ¿ok? Entendamos que era diferente en aquellos tiempos y también estamos hablando de 1991, por ahí, entonces hace un montón, había menos maldad creo yo que la que hay ahora. Era tarde, estoy sentado en un sillón que quedaba justo a la par de la puerta, súper ansioso esperando a que mi mamá llegara. Ya me empieza a entrar cierta preocupación, porque el tiempo pasa, se está haciendo de noche, mi mamá no llega. Yo me hago películas, ¿verdad? Tengo esta personalidad creativa y por personalidad hago películas en mi mente, de cualquier cosa, usted no tiene idea, yo me hago películas, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que necesitamos hablar ahora en la tarde, de este momento a la tarde, yo me hice todas las películas que ustedes pueden imaginar y todas terminan con finales tristes, ¿sí? Esa es mi mente. Y yo ya empecé en mi mente los peores finales. Y mi mamá no llegó porque Cristo vino y nos quedamos, opción número 1. O no sé, algo le pasó a mi mamá. N posibilidades. De repente la puerta, ya yo estoy ansioso, y en la puerta empiezo a escuchar un sonido horrible, no sé cómo decirlo, pero es como si un animal estuviera raspando la pared, así, con sus garras, ¿verdad? Yo me asusto, mi hermana, pequeñita, pero dice, ¿qué es eso? Yo era el hombre de la casa en ese momento, me asomo por la ventana, no veo nada, o sea, yo asomo así, no hay nada, y me quito y sigue sonando, rascan la puerta, ya yo empiezo a entrar en pánico realmente. Las rasgaduras, o no sé cómo decirlo, en la puerta se convierten en golpes y en ruidos y sube la tensión. Yo crecí en una familia cristiana. Había aprendido que cuando cosas raras pasaban en la casa solo había una opción. Era el diablo. ¿Sí? Una tradición pentecostal, entonces sonidos, bichos raros, sombras, cosas así, era el diablo que quería atormentarnos y algo estaba pasando. Entonces yo, como buen cristiano evangélico de 6 años, crecido en iglesia pentecostal, con esa edad, dije las siguientes palabras. ¿Está sonando? Ruido, golpes. Yo cierro mis ojos, agarro toda la valentía que puedo y digo, ¡te reprendo, Satanás! Fuerte, con todas mis fuerzas, yo reprendiendo al diablo. Porque era la manera en la que había visto a mi abuela lidiar con el diablo. Mi abuela reprendía cualquier estornudo. Reprende, todavía está viva hasta la fecha y creo que le ha sido efectivo porque tiene 80 y resto de años y está sanita como si nada. Y anda de arriba para abajo, ¿verdad? Porque su técnica de reprender al diablo en cualquier estornudo funciona definitivamente. Yo reprendí en ese momento aquel ruido, no sabía qué era. En el momento en el que reprendo, escucho desde afuera, ¡ya no reprenda, soy yo! Mi mamá. No sé por qué, ese día mi mamá, cuando venía de camino, dijo, ¿cómo será asustar a mis propios hijos cuando llego a la casa? Y quiso meternos el susto en nuestra vida. Claro, dice mi mamá que en el momento en el que yo reprendí, ella juró que un rayo iba a caer del cielo y le iba a fulminar, ¿verdad? Por hacer eso, que Dios se había enojado. Pero fue súper interesante, súper traumático, al punto de que al día de hoy todavía recuerdo la experiencia. Estoy seguro que fue igualmente traumático para mi mamá, ¿verdad? Porque en serio ella dice que siente que Dios la va a juzgar por eso algún día. Yo creo que sí, pero ya la perdoné. Tener miedo, tener pánico y cómo lo enfrentamos son preguntas válidas, digamos, en la vida. Es decir, es extraño que no nos preparen y no nos preparemos para enfrentar algo que es tan normal. Usualmente tendemos a ser más reactivos al miedo. Reaccionamos. No nos preparamos. Pocas veces identificamos
a tiempo un pensamiento dañino acerca del temor. Pocas veces nos damos cuenta de que ese pensamiento se está convirtiendo en un comportamiento. Es decir, llegó a crecer al punto de controlarnos, de controlar la forma en la que vivimos. Y muchas personas que hoy viven presas del temor lo hacen porque nunca pudimos quizás identificar a tiempo algo que en su momento pudo haber sido controlable. Si lo vemos de alguna manera, el temor es incluso positivo. A ver, el dolor siempre nos permite identificar que hay algo que necesita ser sanado. El temor nos permite identificar peligros. Es una advertencia, es una especie de alarma interna que nos dice por ahí no es. Cuando te acercas a un precipicio, en mi caso particularmente, no soporto las alturas y siento un pánico terrible. Pero creo que la mayoría, si nos acercáramos a un edificio muy alto y vemos hacia abajo, a ver, surge en nosotros una especie de miedo que nos dice, a ver, si te tiras, no te va a ir bien, entonces mejor no lo hagas. El miedo es lo que nos impide cruzar la calle cuando vienen muchos carros muy rápido, y particularmente cuando viene el tren, ¿cierto? Es lo que debería, no sé, darnos ciertas advertencias y para ser más precavidos. Entonces, desde una perspectiva correcta, el temor nos da la posibilidad de prever peligros y evitarlos, tomar mejores decisiones. Pero cuando está fuera de control, puede ser sumamente dañino, sumamente nocivo. Atraparnos, nos impide vivir, puede alejar el propósito de nuestras vidas, nos roba la paz, afecta no solo a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor, que nos ven no vivir por culpa del temor. Insisto, y como decía antes, y muchas veces por cosas que jamás llegan a pasar y por ideas que solo estuvieron en nuestras mentes. Primera de Samuel, capítulo 21, describe una escena muy interesante del rey David. David era un hombre valiente, había matado a Goliat, ¿recuerdan? O sea, ni Saúl, que era el hombre más alto de Israel, de más alta estatura, se atrevió a enfrentarse a Goliat, que era un gigante. Y David, un adolescente para ese momento, se enfrenta a un gigante, lo mata, y pues se gana la admiración del pueblo. Eventualmente se casa con la hija del rey, vive en el palacio. Pero el rey se vuelve loco y por los celos que le tenía a David, empieza a perseguirlo para matarlo. David huye de la presencia del rey Saúl y llega a un lugar que se llama Gad. Eso está en 1 Samuel 21. David era una figura conocida. A ver, no había Instagram, pero era conocido, ¿verdad? La gente quizás lo vio en alguna ocasión, quizás en sus viajes, un tour por ahí de gira, no sé, de salmista, ¿verdad? Andaba haciendo su tour con el arpa ahí, dando conciertos, y la gente lo había visto. Cuando llegó a Gad, escondiéndose, de bajo perfil, la gente empezó a decir, no es ese David. El que decían, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y David se dio cuenta de que estaba en peligro, porque si el chisme corría de que él estaba en Gad, Saúl iba a venir y lo iba a matar. Y no quería morir, evidentemente. La Biblia nos dice, en 1 Samuel 21, que fue tanto el miedo que sintió el rey David, que empezó a actuar como loco, se hizo pasar por loco. Arañaba las paredes, como mi mamá, en aquel día. Empezó a arañar las paredes, empezó a gritar y a dejar que su saliva corriera por sus barbas. Se hizo pasar como un desquiciado, por miedo. Cuando el miedo nos posee, somos capaces de hacer cosas absurdas que en ninguna otra circunstancia haríamos, al punto de hacernos pasar por locos. David, quizás en una noche, en este contexto, quizás ya solo, en algún momento, se da cuenta de que no es lo correcto lo que está haciendo y que hay alguna forma mejor de enfrentar el miedo. Y escribe las siguientes palabras que leímos anteriormente en Salmo 34. Es en este contexto. David está en Gad, está huyendo y se está haciendo pasar por loco, pero enfrenta sus miedos y dice, oré al Señor, versículo 4, y Él me respondió y me libró de todos mis temores.
Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Hay una diferencia importante entre tener miedo y vivir en temor. Es decir, vamos a tener temor en situaciones diferentes de la vida, pero vivir en temor es una cosa difícil, fea, que te roba la vida. Y cuando ya sea que enfrentes temor o vivas en temor, hay dos formas de hacerlo. Está nuestra manera de hacer las cosas o la manera en la que Dios nos recomienda hacer las cosas. Y casi siempre, siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Porque Dios, por regla general, es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Pero no siempre es fácil hacerlo. Y hoy quiero que veamos 3 claves que, de acuerdo a la palabra de Dios, están allí para nosotros, para que podamos enfrentar nuestros miedos, para que podamos superar nuestros miedos. No para que no tengamos miedo, no para que nunca sintamos pánico, no para que nunca sintamos la ansiedad, pero para que aprendamos a lidiar y tal vez no ser tan reactivos, sino ya tener un plan para cómo vivir libres del temor. La primera clave la encontramos justo en este capítulo que leímos y es: cuéntale a Dios acerca de tus temores. El versículo 17, bueno, ya leímos además el versículo 4 y 6, donde David expresa que oró al Señor y Él le contestó. Pero el capítulo 34, versículo 17 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. 34, 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. También el Salmo 121. Salmo 121 nos dice: levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Los seres humanos tenemos esta tendencia, digo yo, incorrecta, de aislarnos, de evitar a toda costa ser vulnerables. Quizás es un instinto de supervivencia, quizás es por vergüenza. Nos da pena que los demás nos vean reales, y más en tiempos en los que vivimos, ¿no? En los que las redes sociales te permiten falsificar cualquier estilo de vida que quieras falsificar. Simplemente te tomas las fotos en los lugares correctos, con las poses correctas, y listo. Tenés una vida que no existe, pero para la gente la tenés. Entonces, ser nosotros mismos es muy pesado en estos tiempos. Y hablar acerca de cosas que están dentro de nosotros, que nadie más sabe, es mucho más difícil. Yo crecí, les dije, en un pueblito y de costumbres extrañas de pueblito. Mi abuelo fue un señor tosco, brusco. Sus juegos incluso eran súper nocivos, digamos. Mi abuelo, cuando cumplíamos años, nos pegaba por cada año que cumpliéramos. Entonces, digamos, cuando uno celebraba años, los primos lo sapeaban a uno con abuelo. Sí, entonces yo recuerdo a mis primos que Kenneth está cumpliendo años, ¿verdad? Y mi abuelo, había que llegar algún día a la casa. Y a la hora que uno entrara, mi abuelo era, venga, lo agarraba. A mí particularmente las orejas, por eso las tengo como están, ¿verdad? Porque las orejas eran... No miento, mi abuelo me agarraba como si fuera una moto por la casa. Me hacía así, porque corrían motos y todo el tema, mi abuelo y mis tíos. Entonces me agarraba y me pegaba por cada año que cumpliera. Una nalgadota con unas manotas así de trabajar en el campo, aserraba árboles, se iba a la montaña durante días a talar árboles, ese era su trabajo, y venía oliendo a serrín. Y recuerdo muchas veces llorar, incluso cuando me pegaban en un cumpleaños, él jugando, pero lo daba tan duro que uno lloraba. Y escuchar estas palabras: no llore,
Los hombres no lloran. Y yo, ok. Porque si lloraba, me pegaba más. Entonces creces con este chip de no ser vulnerable, de no mostrar debilidades. Las únicas veces que vi a mi abuelo llorar fue cuando estaba borracho. ¿Sí? Se emborrachaba y decía, yo los quiero mucho. Solo así. Y uno decía, yo también, abuelo. Pero tengo esta imagen tan clara en mi mente de que los hombres no pueden expresar debilidad. Mis primos y mi abuela tenía una hectárea de café, o como 2 hectáreas de café, y en vacaciones íbamos a cosechar café. Había que llenar el canasto, luego llenar el saco, cada primo tenía que llenar su propio saco de café y después echarse el saco al hombro y llevarlo al medidor de café donde se pagaba y todo lo demás. Yo nunca pude echarme un saco de café al hombro. Mis primos sí, como si nada, eran fuertes, robustos. Yo era el débil de la familia. Y durante años recuerdo el bullying, los señalamientos, porque yo no era capaz de tener fuerza física. Lo único para lo que servía, aparentemente, según mi abuelo, era para la escuela. Y la escuela no servía para nada. ¿Verdad? Así era la forma. Entonces, ser débil no está bien. No estaba bien en mi chip. Durante años lidié con miedos, con problemas, con ansiedades, con crisis, con pecados, con toda serie de cosas que iba guardando. Y nunca hablaba de esto con nadie, ni siquiera con Dios. Porque me daba pena que Dios supiera que yo tenía miedos, me daba pena que Dios supiera que me sentía débil, me daba pena que Dios supiera que tenía temor de ciertas cosas, y muchísimo menos mis amigos, mi familia jamás, nunca podrían enterarse de eso. Pero guardar cosas en nuestra vida nos produce más daño que bien. Tú puedes guardar basura en tu casa, que el olor siempre va a salir. No sé si alguna vez les pasó, particularmente en Semana Santa o Año Nuevo y demás, que las municipalidades no envían los camiones y entonces acumulas la basura en días que se hace mucha basura. Y uno dice, qué raro, no huele a nada. Salís, vas a la iglesia y cuando volvés, abrís la puerta y uno dice, ¿quién se murió en esta casa? Y es la basura, que la guardaste allí, que no habías notado que estaba allí porque te habías acostumbrado por estar dentro de la casa, pero que basta con salir y volver a entrar para saber que hay basura. Sucede lo mismo cuando acumulas basura en tu corazón, cuando acumulas temores, miedos que van creciendo y se vuelven ansiedades, se vuelven crisis, se vuelven ataques de pánico con el tiempo y en algún momento el olor sale. Pero quizás llega a salir en momentos cuando el daño es tan grande, cuando incluso dañó a otras personas. Porque nuestros miedos llegan a afectarnos de tal manera que dirigen nuestra vida y tomamos decisiones basadas en miedos. Basados en, ¿y si pasa esto? Y ahorita vamos a ver un poco más de nuestra mente y cómo el papel que tiene con nuestros miedos particularmente. Pero nos creemos estas historias y nunca hablamos con nadie de ello. Ahora quiero que pensemos en esto por un momento. ¿Habrá algo acerca de nosotros, honestamente? ¿Habrá algo acerca de vos, de lo que Dios no tenga conocimiento ya? Seamos sinceros. ¿Habrá algo acerca de Kenneth que Dios no conozca? Todo de mí lo sabe. Todo. Hasta lo que yo quisiera que no sepa, lo sabe. Es más, Dios sabe de mí lo que yo mismo no sé de mí. Pero por mucho que Dios sepa cuáles son mis temores, si yo no estoy dispuesto a hacerlo partícipe de mis temores, Dios no va a hacer algo al respecto. Es decir, es hasta el momento en el que yo clamo a Dios, oro a Dios acerca de mis temores, que le estoy dando el espacio para que Él pueda hacer algo al respecto. Dios no irrespeta tus deseos. Dios no rescata al que no quiere ser rescatado. Y cuando vos y yo decidimos enfrentar nuestros miedos en secreto y en soledad, nuestros temores, nuestras crisis, nuestras ansiedades, en secreto y en soledad, estamos enviando un mensaje. ¿Sabes cuál mensaje es? No necesito a Dios, aunque sí lo necesitamos. Pero el mensaje es, yo puedo manejar esto solo. Yo puedo. ¿Cuántas veces incluso, no solo a Dios, sino en un plano profesional, hemos pensado, ¿y si voy a terapia? No, yo puedo solo.
Y 3 meses después uno está, ¿y si voy? Y perdiste 3 meses en los que pudiste haber avanzado. Es infinitamente más importante que ir a terapia. ¿Cómo lo manejas con Dios? Si el mismo David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se dio cuenta de que necesitaba hablar acerca de sus temores con Dios. Oré. Dice el versículo 4. Y en el versículo 6 vuelve a decir, oré y Jehová me escuchó. Y en el versículo 17, claman los justos y Jehová oye. ¿Cuándo escucha Dios? ¿Cuándo oye Dios? Cuando clamas. ¿Cuándo clamas? No hay nada más frustrante que acercarse a una persona y decirle, ¿te pasa algo? Y que te diga, no, nada. Y uno, es que sí le pasa. ¿Pero por qué no lo dice? ¿Y cómo vas a ayudar a alguien? Digamos que yo veo a Joseph. Yo conozco a Joseph de hace muchos años. Y él me conoce a mí también. Y yo creo que estamos en la capacidad los dos, ya por años de amistad, de saber cuando a alguien le pasó algo. Y digamos que yo lo veo a él o él me ve a mí y uno sabe que algo está sucediendo y, bro, ¿querés hablar? Te veo decaído. No, Joseph. Todo está bien. Todo está bien. Hermano, ¿querés hablar? No. ¿Qué margen le estoy dando a mi amigo de que me ayude? Ninguno. Muchas veces estamos tan cargados de miedos, de temores, agobiados, caminamos cabizbajos, no vivimos, nos levantamos y no tenemos paz, nos acostamos y no tenemos paz, nos levantamos con migraña, nos acostamos con migraña y Dios nos dice, hey, te pasa algo, ¿verdad? Y uno, no, Dios. Gracias por el pan de cada día. Buenas noches. Señor, bendice a aquel otro que sí tiene problemas. Yo estoy bien. Y salimos a la calle y nos ponemos nuestra máscara tratando de que todo el mundo sepa que están bien las cosas cuando en realidad no están bien. Habla con Dios acerca de tus temores. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 15:15, separados de mí, muchachos, separados de mí, nada pueden hacer. Me hubiera encantado que Jesús hubiera dicho, separados de mí, algunas cosas pueden hacer. Pero nada es. Nada. Es que ni respirar. ¿Qué pasa si Dios dice, para que aprendan, les va a quitar el aire 2 minutos? Y uno, imagina que Dios fuera como algunos de nosotros. Así, para dar una lección, para probar un punto. 2 minuticos sin aire y todo el mundo va a saber que hay un Dios. Si estamos vivos es por la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer separados de Dios. Y enfrentar nuestros temores solos es enfrentarlos en desventaja. Cuéntale a Dios tus temores. Dios quiere ayudarnos. Y no solo quiere, Dios puede ayudarnos. En el versículo 6 del capítulo 34 de Salmos, leíamos, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó. Me gusta esa palabra, me salvó de todas mis dificultades. Si hay alguien que puede salvar, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que nos puede ayudar, ese es nuestro Dios. Clave número 2, utiliza la capacidad que Dios te dio. Utiliza la capacidad que Dios te dio. Segunda de Timoteo 1:7, vamos a leerlo. Un segundito que se me perdió Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 dice de la siguiente manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Y dice también Salmos 27, es un salmo súper conocido, versículos del 1 al 3. Así. Salmo 27, 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme,
Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Y aunque me ataquen, permaneceré confiado. Me encanta esta forma de hablar del salmista. Me encanta. Uno podría decir, pero ¿qué le pasa a esta persona? Está en negación de lo que le está pasando. No, no está en negación. No está diciendo que no hay ejército. No está diciendo que no hay luchas. No está diciendo que no hay batallas. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es muy diferente negar las cosas, pretender que no existen, ignorarlas, a enfrentarlas con el pensamiento correcto. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que están enteramente dentro de nuestro control cuando se trata de enfrentar los temores. El problema es cuando no tenemos filtro. Cuando un temor entra como perro por su casa, lo dejamos pasar, dejamos que haga nido y que crezca. Y no lo enfrentamos. Y no lo rechazamos y no tomamos control de nuestros pensamientos. ¿Sabe lo que pasa cuando no controlamos lo que pensamos? Que nuestra vida está a la deriva. Porque tal es el hombre en su corazón, tal es él, dice Proverbios capítulo 23. Como piensa una persona básicamente, es como vive. La manera en la que piensas determina la manera en la que vives. ¿Por qué? Porque un pensamiento siempre va a dar a luz una acción. Una acción, cuando se repite una y otra vez, da a luz un hábito. Y un hábito, cuando se repite una y otra vez, da a luz un estilo de vida. ¿Todo inicia ¿dónde? En un pensamiento. El río Terraba, el río Pacuare, llame cualquier río en este país, no inicia lo grande que lo conocemos. ¿Cómo inicia? ¿Han estado en una naciente de un río alguna vez en la montaña? Es pequeñito. Sale de una piedra. Usualmente así, de la tierra, sale. Y uno dice, ¿qué? Increíble. Y cuando los guías le dicen, este río más adelante se junta con otra naciente y de repente llega a ser, y uno, ¿qué? ¿Cómo esto se convierte en un río más allá? Es increíble. Así son nuestros pensamientos. De repente inicia como algo pequeño, pero si no lo identificamos, si no lo abordamos, si no lo enfrentamos a tiempo, puede convertirse en un río que nos lleve donde no queremos llegar. Puede afectarnos de maneras que ni siquiera pensamos que podríamos ser afectados por un pensamiento. Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12, me encanta esta llamada de atención de Dios. Simplemente me encanta. Isaías 8, 11 y 12 dice, el Señor me dio una firme advertencia, escribe Isaías, y subrayo, no pensar como todos los demás. No llames, dice el verso 12, conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. El Señor me advirtió, dice Isaías, escribe Isaías, una firme advertencia. No pienses como los demás. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Es increíble cómo hay gente que llama el mal. Tienen más fe para creerle al diablo que para creerle a Dios. Es decir, viven con unas ganas de que les pase algo malo. Yo no entiendo. Es decir, no salen a la calle porque dicen, hoy las nubes están como que va a temblar. Entonces mejor no salgo. Porque ¿y si se cae la casa? ¿Y si se incendia? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? ¿Sabe? Hay gente que no, hasta el día de hoy, conozco una persona que no tiene carro porque dice que si compra carro de fijo choca. Así. No, y es que estoy seguro, el día de la prueba de manejo con el tráfico a la par choco, se lo juro. Es más, compra carro, hace la prueba y ¿sabe qué pasa? Va a chocar. Porque lo esperó tanto, lo deseó tanto con su corazón que Dios le contestó. Nos dejamos rodear de pensamientos negativos a nuestro alrededor. Yo no soporto estar cerca de negatividad. No puedo. Es como que me quita el aire. Yo me considero una persona que me encanta estar feliz. Me gusta. Y cuando estoy en situaciones difíciles, las vivo igual, pero insisto, he aprendido a punta de golpes en esta vida, de que lo que yo deje entrar aquí
eventualmente va a llegar aquí. Y lo que yo deje llegar aquí a mi corazón va a determinar mi vida. Y el miedo no puede dirigir mi vida. El miedo no puede dirigir mi vida. Porque el miedo me va a robar el propósito de Dios. Porque el miedo me va a quitar el plan de Dios para mi vida. El miedo me va a impedir cumplir aquello que Dios me llamó a hacer. Yo no puedo vivir presa del miedo. En Mateo 25 se describe la parábola de los talentos, donde Jesús cuenta cómo un hombre, digamos, tenía sus negocios y tenía ciertos delegados, digamos, que trabajaban para él. A uno le da una cantidad de monedas, a otro le da una cantidad menor y a otro una cantidad incluso menor. Y les dice, muchachos, me voy de viaje, les doy eso para que lo administren, es mi dinero. Cuando vuelvan un año, por favor, espero no solo tener lo que ustedes tienen, sino las ganancias de lo que han hecho. Sean buenos administradores. Y se va. Cuando regresa el señor, el dueño de este dinero, y le dice a su gente, ok, reunámonos para ver, hagamos aquí reunión de negocios. ¿Cómo estuvo? Denme el informe, por favor. Y el primero dice, ok, señor, usted me dio X cantidad de monedas. Esto fue lo que yo trabajé, lo invertí en la bolsa, hice un poco de Forex y vendí empanadas en la calle. Y entonces, aquí tiene el doble de lo que usted me dio. ¿Sí? Digamos, $100, aquí tiene $200. Perfecto, excelente. Buen trabajador, te extiendo el contrato. Viene el número 2. Señor, usted me dio $50. Sí, bueno, lo que hice esto fue esto y esto y esto. Puse una pulpería y taca, taca, taca. Y aquí están los otros $50. Uf, qué bueno. Excelente, buena idea. También, extensión de contrato. Llega el tercero, dice, jefecito, ven acá. Se lo lleva aparte. Usted me dio $25. Ajá. ¿Y qué hiciste? Aquí están. 25. No los perdió. No, pero la idea no era no perder, yo quería ganar algo. Es que tuve miedo. Tuve miedo, entonces lo metí en el chanchito de la casa, ahí, y dije, esto se guarda aquí un año, cuando venga mi jefe, aquí tiene su plata íntegra, entonces no se va a enojar conmigo, porque no perdí. Y el jefe le dice, ok, si tuviste miedo de perderlo porque sabes que pido cuentas de todo y que espero ganar, ¿cómo esperas que tome que no hiciste lo que te dije que hicieras con lo que te di por miedo? Y lo despide. Le quita lo que tenía, se lo da a los otros dos y lo echa fuera. Se quedó sin trabajo. Por miedo. Mucha gente nunca alcanza su potencial en el propósito de Dios para sus vidas por miedo. ¿Te hubieras imaginado qué pasa si Jesús le dice a sus discípulos, verdad? Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y les da toda esta instrucción, los envía en la gran comisión, sube al cielo, y los 12 se reúnen y dicen, bueno, muchachos, Cristo dijo que Él volvía, esperémoslo a que vuelva. Y ya. No, pero es que nos mandó a hacer algo. Es que aquí está el detalle, diría Cantinflas. Si nos vamos a evangelizar y nos matan, y si nos apedrean, y si nos ponen cautivos, ¿te imaginas que Pablo hubiera dicho, no voy a tomar este barco a la siguiente isla para evangelizar, porque ¿y si naufragamos? ¿Dónde estaríamos usted y yo? Si por miedo hombres y mujeres de Dios no hubieran hecho su trabajo que se les fue encomendado. ¿Te das cuenta cómo el miedo puede paralizarnos y robar el propósito de Dios e impedirnos disfrutar de la vida que Dios planeó para nosotros? Todo por miedo. Por eso es importante lo que dice Pablo en Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, y subrayo, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cuando vemos el Salmo 27, vemos escribiendo a un hombre cuya manera de pensar es atípica, es contracultura, es disruptiva a la manera de pensar de la sociedad. Es decir,
Cuando un ejército me rodea, lo natural, la reacción es rendirme. La reacción es banderita blanca y decir, hey, ustedes son más que yo. Pero cuando Dios está de tu lado, tus probabilidades, escúcheme, tus probabilidades no son 2 más 2 es 4. Para Dios, 2 más 2 es azul. No tiene que ser ni siquiera un número. Dios es el Dios que dice, llegan los discípulos y le dicen, Jesús, es que no tenemos para darle comida a esta gente, mándalos a la casa. Y Jesús dice, ¿cómo que no tenemos? Hay algo. Hay un chamaco ahí que trajo 5 panes y 2 peces, pero yo creo que si lo dividimos, eso nos alcanza para nosotros. Entonces, saquemos a la gente y comemos nosotros. Y Jesús dice, tráigame al muchacho. Jesús lo bendice y les manda a repartir. Y empiezan a repartir. Y comen 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de unas 7,000, 8,000 personas por lo menos. Y sobran 12 canastas de comida. ¿Qué pasa si ellos hubieran dicho, qué miedo empezar a repartir este pan y que se acabe? ¿Qué hubiera pasado si cuando nos dicen en el hotel, cuando estábamos en Plaza Tempo, gente ya se vence el contrato, tienen que buscar dónde reunirse y el liderazgo de la iglesia dice, qué pena iglesia, tenemos que cerrar porque de ahí ahora hay que buscar y pagar un lugar y no tenemos el dinero para hacerlo? ¿Qué hubiera pasado si en la pandemia decimos, no, cerremos la iglesia porque la gente va a dejar de venir y evidentemente significa que los ingresos van a bajar y no podemos sostener la iglesia? ¿Qué hubiera pasado? Insisto, una y otra vez, si dejamos que el miedo nos controle, no estaríamos acá. Dios no es Dios de probabilidades humanas. Aunque un ejército acampe contra mí, no estoy diciendo no hay ejército, no estoy diciendo no hay problema, ni siquiera estoy diciendo no tengo miedo. Estoy diciendo estoy confiado porque aunque un ejército acampe contra mí, Dios está conmigo. Si se nos olvida el espíritu que hemos recibido, ¿cómo vamos a poder comportarnos como lo que somos, hijos de Dios? No recibimos un espíritu de cobardía. Véase al espejo, levántese mañana en la mañana. Diga, mamá no parió una cobarde, ni un cobarde. No, señor. Yo soy valiente. A veces lloro, pero soy valiente. Y a veces me asusto, pero soy valiente. Y yo no estoy hablando de una confesión positiva porque la confesión... No. Estoy diciéndote lo que dijo la Biblia. Pablo dice, cambien su manera de vivir por cambiar su manera de pensar. Permitan que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Le dijo Dios al profeta Isaías, no pienses como ellos piensan. Porque si pensamos como todos piensan, vivimos como todos viven. Y yo no me voy a dar el lujo de vivir como todos viven. Yo tengo una ambición superior que es vivir la vida que Cristo tiene para mí. Aunque eso implique problemas de vez en cuando, situaciones difíciles, yo voy a vivir diferente. Porque vivo mi vida en Cristo. Porque me ve raro. No permitamos que el temor controle nuestros pensamientos. No demos ventaja al diablo. Clave número 3, y voy concluyendo. Descansa en el poder del amor. Descansa. No subestimes el poder del amor. Primera de Juan 4:18. Quizás hemos leído esto varias veces en la vida. Dice así: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Juan se está refiriendo aquí a los cristianos que tienen miedo de no ser salvos. Tienen miedo de que, y si esto no sirvió, y si el sacrificio de Cristo no sirvió y somos condenados. Y los invita a descansar en el amor de Dios. En el amor que es perfecto, en el amor que nos da la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Y Romanos 8, 14 al 16 dice así. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículos 14 al 16. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos
hijos de Dios. ¿Quiénes tenemos hijos acá? Para saber. Ok, bastantes. Tienen esta costumbre extraña de despertarse en la madrugada llorando. ¿Verdad? De repente. No sabe qué pasó y por ahí, ¡ah! Y uno quisiera tener un superpoder Wi-Fi y que se duerman. En el nombre de Jesús, ¡duérmete! Reprender lo que sea que los esté afectando y que se duerman, pero no se duermen. ¿Alguno de los dos le toca? Vaya usted. No, vaya usted, le toca. Y ahí va. Agarra a la criaturita y lo abraza. Uno no se pone, ¿qué hace uno cuando un bebé está llorando? Uno no se pone, ya, tranquilo, ya, o sea, son las 2 de la mañana, tengo que dormir. Dormite, no te está pasando nada, dormite, ¿me entendés? Y el bebé, ¡ay! ¿No? Es decir, hablar con un bebé no es efectivo, no te va a entender. No importa los argumentos que le des, todos totalmente válidos. Incluso, o sea, entendeme, yo tengo que proveer para vos y tengo que trabajar mañana. Entonces, vos no dejándome dormir afecta mi productividad. Y si me despiden es tu culpa. ¿Verdad que no? Uno no le dice eso a un hijo. Simplemente lo agarra, lo abraza y lo arrulla hasta que se calma. En algún punto, usualmente 5 minutos antes de que suene el despertador, se duermen. ¿Verdad? Y uno, ahora sí te dormís. No te voy a dejar dormir ya, yo no lo saco. No, mentira. Pero es impresionante cómo el amor, el abrazo, a esas edades es lo único efectivo. Te calma. Cuando los niños empiezan a dormir ya solos, Benjamín dormía en su cuartito solo como desde los 4 meses. Gracias a Dios tuvo la capacidad de dormir horas de horas, pero de vez en cuando se despertaba en la madrugada y evidentemente su sensación de sentirse solo, de no ver a sus papás, de oscuridad, provoca miedo y su reacción es llorar. Un bebé no llora porque dice, no voy a dejar dormir a mis papás, que sufran. No, tiene miedo, se siente solo, se siente sola. Y su reacción es clamar con un llanto, es la forma en la que se expresa. Y nuestra reacción como padres es acudir a su ayuda. Y somos padres imperfectos. Créame, no existe un padre o una madre perfecta en esta tierra, no existe. No existe. Por buenos que hayan querido ser nuestros padres, cometieron errores con nosotros. Si no, vuelve a ver a la persona que tiene a su lado, ve, todos cometen errores. Véame a mí, créame. Cualquier cosa, échele las culpas a mi mamá. Pero Dios, que es perfecto, si nuestro amor imperfecto es capaz de echar fuera el temor de un niño, de un bebé, de una criaturita, imagínate el amor de Dios. Es más, no se nos quita la maña cuando estamos grandes. Cuando tenemos que ir a enfrentar algo difícil, muchas veces, un examen, vamos donde el médico, y estamos, no sé, tal vez es un examen ahí complicado que hay que hacer. Sí o no que nos gusta que alguien nos acompañe. ¿Por qué? Porque uno, si algo sale mal, quiere tener a alguien cerca. Hay ocasiones en las que uno dice, necesito que ande ahí cerquita porque si ocupo llorar, ocupo un hombro para llorar. Ocupo a alguien en quien refugiarme, ocupo amor que expulse mi temor. Ya sabemos que de alguna manera el amor tiene un efecto positivo en nosotros y no es nuevo. Ya lo estaba diciendo el apóstol Juan. Esta clase de amor echa fuera el temor. Y luego lo decía San Pablo a los romanos. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo pueden llamar Abba Padre. Antes éramos huérfanos, pero ahora tienen el Espíritu de Dios para que expulse el temor. Ahora tienen en quién refugiarse. Tienen a un Padre para refugiarse. Descansar en el abrazo de Dios es sabio. Pero descansar en alguien que nos diseñó, que pensó en nosotros deliberadamente. Esto a mí me vuela la cabeza porque digamos que yo soy un producto del azar. ¿Sí? Mi mamá no me planeó y mi papá mucho menos.
Mi papá biológico, yo les he contado esto creo alguna vez, se fue, cuando se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada, él se fue del país y no volvió. Eso sí es miedo, pero no volvió. Hablé con él alguna ocasión, ya cuando estaba grande, un par de veces. Ya él falleció. Pero este pasaje que voy a leer a continuación me ayudó incontables veces cuando sentía que nada en mi vida tenía sentido. Cuando me sentí solo, cuando me sentí lleno de miedo. Una ocasión que tuve una crisis de pánico y de ansiedad, iba camino hacia San Ramón y me entró un pánico terrible cuando iba por el peaje de Naranjo y tuve que parar porque yo sentí que me iba a morir. Y tenía mi celular marcado el 911 por cualquier cosa, porque yo literalmente dije, este es mi momento. Leí este pasaje, recordé este pasaje en ese momento y tuve tanta paz, y ahorita vas a entender por qué. Salmo 139, 15 al 17, dice así. Chicos, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Cuando yo estoy en el carro con mi ataque de pánico, convencido de que voy a morir, recuerdo este pasaje. Y al recordar este pasaje es como si Dios me dijera, ¿de qué tenés miedo? Y yo, de morirme. Pero todos tus días están diseñados. Pero tengo miedo. Si todos tus días están diseñados y hoy te tocara, ¿de qué tenés miedo? Dije, no sé, Dios, de que me toque. A veces se nos olvida que a veces las situaciones difíciles de la vida también son parte del plan. Y hay dos maneras de vivir en nuestro camino. Es decir, podemos seguir nuestra ruta propia y ponernos creativos e inventar caminos que no existen, separados de Dios. La otra opción es vivir de acuerdo a este plan, de acuerdo al diseño de Dios para nosotros. Y vivir seguros. Yo sé cómo llegar de mi casa a Semilla. Yo vivo en el Alto de Guadalupe y sé cómo llegar a Semilla. Sin embargo, cada vez que vengo, pongo Waze. Gracias a Dios por Waze. ¿Sí? Es esa aplicación que nos dice rutas. Particularmente, yo tengo restricción los miércoles. Y si me toca salir de mi casa los miércoles, Waze es una tremenda bendición, porque me dice dónde está el espíritu de los tráficos. Y entonces puedo evitarlos y reprenderlos. Y verlos a la distancia. Y hacerles así. No. Me advierte de mis peligros. De repente por ahí me dice una ruta mejor. Me dice cuando hay una presa allá, a lo lejos. Y casi siempre llego a tiempo. Prácticamente todas las veces. Porque seguí un plan. Las veces que me he puesto creativo y que digo, yo creo que Waze hoy no pega. Y sigo otra ruta, termino en San Juan de Chicoa. Y uno dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo salgo? Algunas veces me metí a barrios que dije, oye, huecos, calles no pavimentadas y mi carro es un carrito chiquitito que con medio hueco él siente pánico. Y yo también. No me sirve desviarme del plan. Es de alguna manera lo que sucede cuando me desvío del plan de Dios. Cuando yo voy tomado de su mano, voy seguro. Porque Él ve el camino que yo no estoy viendo.
Porque Él sabe dónde están los peligros. Sabe dónde están las cosas que me pueden atrasar. Sabe cuáles son los caminos que me llegan en el tiempo necesario. Y de vez en cuando me va a tocar pasar por algún lugar que no quiero pasar, pero que es necesario pasar por allí para llegar donde quiero llegar. Ese es Dios. Y yo puedo vivir seguro porque sé que todo lo que suceda es parte del plan. Y cuando vivo de acuerdo al plan, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque sé que ese ejército también es parte del plan. Y que si caminar de la mano de Dios significa pasar por el valle sombra de muerte, como diría o como escribió David en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El amor entonces echa fuera el temor, porque sé que es eso que está pasando, que podría ser no mi momento favorito en la vida, pero como quien lo diseñó me ama entrañablemente, tanto como para dar su vida por mí en una cruz. Puedo estar tranquilo porque me ama. Ir de la mano de Dios no significa que no vas a sentir miedo. Claro que lo vas a tener. No significa que no van a haber momentos que te van a poner en jaque. Claro que sí. Pero si vas de su mano, estás cubierta en amor. Estás rodeado de amor. Es tu zona segura. Sí, parece extraño, pero es el plan. Recuerdo como cuando viene un ejército en contra de Eliseo y el criado de Eliseo dice: mi señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Son miles. Y el profeta nada más dice: Dios, ábrele los ojos para que vea. Y de repente vio que estaba rodeado de ángeles incontables, que no eran siquiera el ejército que estaba, no era nada comparable con los ángeles a su alrededor. Y sintió tanta seguridad de saber que, aunque él no veía, Dios estaba allí. Habla con Dios de tus miedos. Ser vulnerable no lo va a sorprender, no lo va a asustar a Dios. Es más, Dios no se va a decepcionar que seas sincero o sincera con Él acerca de qué te asusta. Por absurdo que parezca, si puedes decirle a Dios honestamente: tengo miedo al año que viene. No sé cómo va a estar este mundo, con las enfermedades, con el gobierno, con tantas cosas. Siento ansiedad de lo que viene y no sé cómo hacerlo. O tal vez tienes ansiedad de repetir los errores del pasado y tu miedo es vivir todos los días y vives bajo la sombra de lo que hiciste en el pasado y no tienes paz porque no has soltado aún tu pasado y te da pavor repetirlo. Porque no eres sincera con Dios y decirle: Dios, mi pasado me persigue y me asusta. No quiero ser igual. Habla con Dios, clama para que Él escuche y pueda actuar a tu favor. Usa lo que Dios te dio. Mírate como un hijo o una hija de Dios que recibió el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu que venció la misma muerte. Vive en ti. Toma control de tus pensamientos. Cuando el diablo venga con algo, no lo toleres. No pierdas tiempo discutiendo con el diablo. Deséchalo. Anda a la Biblia y sustituye un pensamiento destructivo con una promesa de Dios en tu vida. Si abres la alacena y ves media bolsa de arroz, una lata de atún y un paquete de frijoles, recuérdate a ti mismo quién es tu proveedor y decirle al arroz y a los frijoles: les toca aguantar. Confía en que Dios va a proveer. No significa vivir irresponsablemente. No significa vivir de manera imprudente, haciendo lo que nos da la gana, porque
somos hijos de Dios. No, para nada. Al contrario, significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida, pero recordar quién somos, Cristo. Y nunca te sueltes del amor de Dios. Nunca, 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 nunca. Incluso si pecas, no te sueltes del amor de Dios. Regresa lo más rápido que puedas. Tírate a sus brazos y decirle: Señor, perdón, me desvié de la ruta. Fueron 5 minutos, pero aquí estoy de vuelta. No quiero darme el lujo. No quiero correr el riesgo de vivir un día más a mi manera. Te necesito para vivir.